DC tiene villanos y entidades tan poderosas que amenazan el mismísimo tejido de la realidad. No se trata solo de seres que luchan, ellos reescriben las reglas del universo con un solo pensamiento. Algunos de ellos son simplemente imparables, o casi. Estamos hablando de figuras que jamás han sido derrotadas en combate directo, y cuando cayeron fue porque el guión lo exigía, o porque todo el multiverso se unió contra ellas. Son seres que desafían el tiempo, a los dioses, e incluso a la narrativa que los contiene. Por eso, en este video, reuní una lista de 10 personajes de DC que nunca han perdido, o que estuvieron peligrosamente cerca, entidades cuya sola presencia hace temblar de miedo incluso a los héroes más grandes. Y antes de llegar a la cima de la lista, prepárate, porque te vas a sorprender al ver quién está detrás de las batallas más imposibles de toda la ficción. La entidad final de este video no puede ser derrotada, porque es quien escribe el final. Dr. Manhattan fue una vez John Osterman, un físico que se convirtió en un ser casi omnipotente tras un accidente nuclear. Desde ese momento dejó de ser humano. Existe simultáneamente en todos los puntos del tiempo. Ve el pasado, presente y futuro como uno solo, y puede manipular la materia subatómica con solo pensarlo. No es simplemente un ser poderoso, es un nuevo orden de existencia. Dr. Manhattan ha borrado personas de la existencia con un solo gesto. Se ha reconstruido desde la nada. En Doomsday Clock, se enfrentó a los héroes del universo DC, alteró líneas temporales completas y reescribió el destino de Superman, todo sin dar un solo paso. En un instante, drenó la fuerza vital de la mayoría de la Liga de la Justicia con fría facilidad, como si limpiara una mesa. No tiene debilidades físicas tradicionales, su única limitación es filosófica, una desconexión emocional creciente con el mundo. Manhattan lo entiende todo, pero ya no siente. Su apatía lo vuelve vulnerable a decisiones que desafían su propia lógica divina. Nunca ha sido verdaderamente derrotado, pero a veces se deja vencer, simplemente porque ya no ve una razón para luchar. Jamás ha perdido en combate directo. En Watchmen, simplemente abandona la Tierra. En Doomsday Clock, elige sacrificarse para salvar aquello que antes quiso destruir. Sus derrotas son actos de resignación, no de sumisión. El Antimonitor es la encarnación de la destrucción multiversal. Nacido del universo de antimateria de Quart, no es solo una entidad poderosa, es el caos encarnado. Mientras su contraparte, el Monitor, representa el orden y la preservación, el Antimonitor es el símbolo del colapso inevitable, el fin de toda luz, de toda historia. Durante Crisis en Tierras Infinitas, el Antimonitor provocó la aniquilación total de incontables universos. Cada ataque significaba el borrado de realidades enteras, no solo planetas, sino líneas temporales completas, eliminadas como si nunca hubieran existido. Ni siquiera las entidades cósmicas podían enfrentarlo solas. No tiene debilidades físicas tradicionales. Su único límite real es la oposición narrativa. Fuerzas cósmicas y héroes unidos, respaldados por manipulaciones energéticas dictadas por la historia. Ninguna fuerza individual lo dañó jamás en combate directo. El Antimonitor solo fue derrotado tras un choque cataclísmico de realidades con docenas de héroes, villanos y dioses unidos en una confrontación final. Nunca fue vencido en una pelea uno a uno. Su caída fue un esfuerzo colectivo, y aún así, casi no fue suficiente. Perpetua es la entidad primordial responsable de forjar el multiverso de DC. Antes de que existieran los monitores, ella moldeaba realidades enteras con un solo toque. Madre de Mar-Nobu, el Monitor, Mobius, el Antimonitor, y Alpheus, el forjador de mundos, representa el instinto creativo y destructivo en estado puro, una diosa ancestral que rechazó el equilibrio en busca del poder absoluto. Perpetua no solo creó universos, los moldeó con intención. Diseñó realidades destinadas a la guerra, al conflicto y a la evolución, generando energía a través de la destrucción. En Dark Knights Death Metal, se elevó por encima del multiverso como una fuerza imparable, sometiendo dioses y reescribiendo las mismas leyes de la existencia. Ni siquiera los monitores se atrevieron a enfrentarla solos. Su limitación no es el poder, es el propio cosmos narrativo tratando de contenerla. Perpetua es tan abrumadoramente poderosa que solo puede ser detenida cuando todo el universo se alinea contra ella, y aún así, solo mediante intervención metaficcional y manipulación narrativa. Fue derrotada por una combinación improbable, una versión transformada del Batman que ríe, la intervención del propio multiverso y los mecanismos del guión. No fue una batalla justa, fue una necesidad editorial para restaurar el equilibrio. Mandrake es la forma corrompida de Dax Nobu, el primer Monitor. Al enfrentarse con el peso infinito de la narrativa, descendió a la locura, convirtiéndose en una entidad que se alimenta de historias, significado y esperanza. Mandrake
no solo desea destruir mundos, quiere borrar el sentido de todo, drenando la luz de la propia ficción. Mandrake destruyó el multiverso de los monitores y amenazó con devorar toda la creación. Surgió como una sombra en el borde de la narrativa, donde incluso los dioses temen mirar. Durante Crisis Final, su presencia distorsionó conceptos, alteró realidades e incluso hizo que los lectores cuestionaran los límites de la historia misma. Mandrake no puede ser derrotado por fuerza bruta. Su única limitación es la luz de las historias, el poder simbólico del heroísmo y la esperanza. Representa el nihilismo absoluto y su debilidad reside en lo que más desprecia, el significado. Fue derrotado por una unión improbable, Superman en su forma definitiva, un arma viviente creada para derrotar cualquier amenaza narrativa. No fue solo una batalla, fue el enfrentamiento final entre el concepto de derrota y la mismísima idea de victoria. Cosmic Armor Superman no es solo una versión potenciada de Superman, es la encarnación de la victoria heroica, creado por los monitores para enfrentar amenazas que trascienden la estructura misma de la narrativa. Existe más allá del tiempo, la realidad e incluso la lógica. Es un pensamiento viviente, una idea de Superman activada cuando todo está al borde del colapso. En Crisis Final, Superman Beyond enfrentó a Mandrake, el devorador de historias, una entidad que amenazaba con consumir toda la narrativa, y ganó. Incluso siendo atacado a través de múltiples dimensiones, mientras el multiverso se desmoronaba, se adaptó en tiempo real a cada amenaza, superando límites mediante pura voluntad de salvar. No lucha con fuerza, lucha con propósito. Su única limitación es que es una herramienta narrativa, un avatar que solo se activa durante crisis extremas. No actúa por voluntad propia, existe para corregir el desequilibrio final, y cuando la amenaza desaparece, él también. Jamás ha sido derrotado. Enfrentó y destruyó a Mandrake, resistió el colapso narrativo y cumplió su propósito por completo. No existen registros de fracaso o derrota, porque fue construido para ganar. Siempre lleva dentro de sí la fuerza bruta necesaria para moldear lo imposible. Michael Demiurgos es uno de los dos hijos primordiales de la presencia, junto con Lucifer Morningstar. Si Lucifer representa la voluntad y la creación consciente, Michael es el poder, literalmente, lleva dentro de sí la fuerza bruta necesaria para moldear lo imposible, el Dunamis Demiurgos, la energía que forma la realidad desde la nada. Si la presencia es la idea, Michael es su ejecución. Ha enfrentado ejércitos celestiales, seres cósmicos e incluso al mismo Lucifer en confrontación directa, sin haber sido derrotado jamás. Su mera presencia altera el equilibrio de la creación. Su poder es tan puro que no necesita destruir para ser conocido. Es el origen mismo de la existencia. Solo está limitado por sus valores. A diferencia de otras entidades, no busca ni el dominio ni la rebelión. Se guía por el amor, la lealtad y la moralidad, lo que le impide desatar todo su poder de forma destructiva. Su mayor límite reside en su humanidad interior. Nunca ha sido vencido en combate. Sus escasas caídas han sido por elección, sacrificio o manipulación indirecta. Cuando se enfrentó a Lucifer, su choque terminó en equilibrio, nunca en humillación. Él elige no ganar porque comprende el peso de aplastar a otros. Lucifer Morningstar es el arcángel caído de la luz, no por rebelión ciega, sino por cuestionamiento. Hijo directo de la presencia, representa la voluntad absoluta, la mente consciente que elige su propio camino. Si Michael es la fuerza de la creación, Lucifer es la idea que la moldea, no es el mal, es el libre albedrío hecho carne. Lucifer ha creado universos enteros solo con su fuerza de voluntad, sin herramientas ni intermediarios. Abandonó el infierno por aburrimiento, enfrentó a deidades superiores sin vacilar e incluso desafió a su propio padre reescribiendo su destino. En su serie homónima, se enfrentó a arcángeles y entidades más allá de la realidad, y venció con lógica, presencia y supremacía existencial. Su mayor límite es la libertad que tanto defiende. Lucifer se niega a obedecer o manipular reglas que no ha elegido, lo que significa que a veces acepta la derrota en batallas que podría haber ganado. Sigue su propia lógica, incluso cuando lo pone en desventaja. Lucifer jamás ha sido derrotado en combate directo. Sus únicas pérdidas fueron debates existenciales con Elaine Belloc, la sucesora de la presencia. Pero incluso esos enfrentamientos no fueron humillaciones, fueron aceptados como parte del juego cósmico que él mismo ayudó a crear. El espectro es la encarnación literal de la ira de Dios en el universo DC. No es un ser con libre albedrío, es un agente divino de venganza, una fuerza imparable que castiga el mal con furia bíblica. Requiere un huésped humano para actuar, lo que lo ancla al mundo de los hombres,
pero su esencia es pura retribución. Donde existe desequilibrio moral, él aparece como el juicio encarnado. El espectro ha derrotado entidades mágicas, borrado civilizaciones e incluso desafiado a los mismos cielos. Durante Day of Vengeance, el espectro, manipulado por Eclipso, declaró la guerra a toda la magia. Derrotó a grandes entidades mágicas, mató a Shazam y destruyó la Roca de la Eternidad. Solo fue detenido por intervención divina, no por fuerza. Su presencia deforma la realidad, y su juicio no puede ser resistido ni por magia común ni por fuerza bruta. Su principal limitación es el huésped humano con el que se une. Si ese huésped tiene dudas morales, debilidades emocionales o conflictos internos, el poder del espectro se vuelve inestable. Además está sujeto a la voluntad de la presencia y no siempre puede actuar libremente. El espectro no pierde por falta de poder, solo por intervención divina o por fallos en su anfitrión. Ha sido detenido por seres superiores o mandatos celestiales, pero nunca a través de un enfrentamiento directo. Cuando actúa sin restricciones, nadie puede hacerle frente. Elaine Belloc comenzó como una niña humana con habilidades sobrenaturales, pero su destino era mucho más grande. Hija del arcángel Michael, heredó el poder creativo de su padre y con el tiempo ascendió para ocupar el lugar de la presencia como la nueva deidad suprema del universo DC. Elaine no gobierna el universo, ella es el universo. El cielo, el infierno, el tiempo, el espacio, todo ahora existe dentro de ella. Elaine reconstruye del cosmos tras los eventos cataclísmicos causados por Lucifer, Michael y la presencia. Absorbe el poder del Dunamis, equilibra la luz y la oscuridad y reestructura toda la creación con plena conciencia. A diferencia de otros dioses que reinan por encima del universo, Elaine es el universo. No impone leyes, ella es la ley. No tiene límites convencionales, no existen entidades por encima de ella, ni narrativa que pueda contenerla, porque ahora la narrativa emana de su propio ser. Su único límite es su decisión consciente de mantener el equilibrio y permitir que exista el libre albedrío dentro de ella. Elaine jamás ha sido derrotada, nunca ha enfrentado a un ser que pudiera superarla, porque tras su ascensión ya no queda nada que la supere. Ninguna fuerza ni personaje ha podido siquiera amenazar su existencia divina. La presencia es la entidad suprema del universo DC, el Dios absoluto. No solo creó el multiverso, el cielo, el infierno y todo lo que existe entre ellos. Creó las fuerzas que crean, es el punto de origen de cada ley, cada ser, cada historia. Mientras otros personajes representan aspectos de la divinidad, justicia, creación, voluntad, destrucción, la presencia lo es todo. No hay batalla, ni lucha, ni resistencia. Cuando la presencia habla, la realidad obedece. Creó a seres como Michael y Lucifer para actuar en su nombre e incluso entidades como el espectro están sujetas a su voluntad. En contadas ocasiones ha intervenido directamente y con solo unas palabras ha reformado toda la existencia. Su poder no radica en destruir, sino en definir. La presencia no tiene límites. Existe más allá de cualquier escala de poder, más allá de la narrativa, más allá de la existencia tal como la entendemos. Si elige no actuar, es porque así lo desea. Ni siquiera la estructura de la historia puede obligarlo, porque él es la estructura. La derrota es un concepto que simplemente no se le aplica a la presencia. Nunca ha sido superado, nunca verdaderamente desafiado y jamás ha sido amenazado. Cuando se retira, reina el caos, no por debilidad, sino por la libertad que concede a sus creaciones. ¿Qué te pareció esta lista? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.